Siempre es una bendición venir a la casa de Dios, después de unos días un poco convulsionados, ¿verdad? Aquí en el pueblo que no había entrada ni salida. Pero bueno, Dios fue bueno y nosotros pudimos hacernos pasar. Gracias al Señor, el día viernes en la noche, cuando recién cerraban, yo apenas llegaba con mi hija ahí al tapón que había. Y hermano, Dios nos da a nosotros sabiduría. Dijo el apóstol Pablo que con los griegos él se hacía griego, con los judíos, ¿verdad? Y nos tocó así, para poder pasar, hermano, y no tener que esperar casi como hasta medianoche. ¿Fue que dieron paso? ¿Hasta las 10 de la noche? Bueno, nosotros solo esperamos como media horita solamente. Y bueno, gracias a Dios pudimos llegar. Lo mismo el día de ayer, pero bueno, el Señor fue bueno. Y aquí estamos, hermano. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Por eso debemos pedirle al Señor en este año de elecciones que el Señor ponga a alguien, hermano, que sea temeroso de Dios para que traiga sobre Colombia bendición. Amén. Salmo capítulo 111. Salmo capítulo 111. Hoy vamos a hablar, hermano, bajo el tema recordando las maravillas de Dios. ¿Cómo es el tema esta mañana? Recordando las maravillas de Dios. Salmo capítulo 111. ¿Ya está ahí? Damos la bienvenida a todas las personas que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales en algún momento. Estamos transmitiendo desde la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el hermoso municipio de Tona, Santander. Una tierra que sé que es del Señor. Ayúdeme a creer, hermano, que aquí no es ni de ¿cómo es? San Isidro, ni de el santo que sea, ni de Santa María, ni de Santa Marta, no, sino aquí es de nuestro Señor Jesucristo. Recordando las maravillas de Dios. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Rendición ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Padre, te doy gracias en esta mañana que nos permites venir a tu casa, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre. Te pido que hables a través de mi vida, Señor. Hables a nuestras vidas. Que sea, Señor, tu palabra ministrándonos en esta mañana. Señor, que sea tu palabra tratando con nuestras vidas. Permite que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Que seas tú hablando a través, Señor, de ella, y que cumpla, Señor, el objetivo por el cual has dejado tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Hermano, tome asiento, por favor. Recordando las maravillas de Dios. ¿No es cierto que nosotros como seres humanos somos dados a recordar? Sobre todo, con excepción aquí del hermano Elías y de este servidor,
que aquí son todas mujeres, las mujeres tienen eso y no me pueden decir que no, que tienen la facilidad de recordar, sobre todo aquellas cosas no tan buenas. ¿Cierto que sí? La mujer le puede decir a usted: yo recuerdo que en el verano del 85 usted tenía una camisa roja y ese día usted me dijo esto y me dijo esto y me dijo esto y me dijo esto y nunca me pidió disculpas. ¿Verdad que sí? Tienen esa facilidad de recordar. A ver, hay cosas que uno como hombre pasa por alto. A veces yo voy con mi esposa y ella me dice: ¿usted se dio cuenta de esto y de esto y de esto? Y yo: no, yo no me di cuenta. ¿A qué horas? No me di cuenta. Porque las mujeres sí son más que detallistas, ¿cierto? Se dan cuenta qué ropa tenía, qué zapatos tenía, ¿verdad? Si tenía reloj, si no tenía reloj. ¿Cierto que sí? Uno de hombre es más bien como más general, uno no se da cuenta de muchos detalles. Sí, a veces uno de hombre es más distraído. Decimos nosotros más despalomado, que no. Uno va por la calle y uno no anda mirando ciertas cosas, ¿cierto que sí? En cambio ustedes, las mujeres, sí tienen ese don que Dios les dio. Pero como seres humanos somos dados a recordar y a veces uno empieza a decir: ay, si yo en el pasado hubiera hecho esto, ¿verdad? Si más bien hubiera tomado esta decisión, si no hubiera tomado esta decisión, si yo no hubiera ido a tal lugar, no me hubiera pasado esto. Si yo no me hubiera ido para tal ciudad, tal vez no hubiera pasado esto. Y uno empieza a pensar, ¿cierto? Ay, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá cuando me decía: no se meta con ese cabezón. Así uno empieza a pensar. Pero este salmo en particular es un himno de alabanza. Recuerde que los salmos son cánticos que el pueblo de Israel cantaba cuando iba al tabernáculo, o que el pueblo de Israel cantaba cuando se congregaba. Todos los salmos son cánticos, y este es un cántico de alabanza que exalta las obras poderosas de Dios y nos enseña a recordar, a valorar y a responder correctamente a lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho grandes maravillas con nosotros. Creo que estando aquí estamos claros de que Dios ha hecho grandes maravillas con nosotros. Nos dio el privilegio, por ejemplo, a todos los que estamos aquí, ya nos dio el privilegio de ver crecer a nuestros hijos. Eso es un privilegio que no han tenido muchas personas, de ver crecer a sus hijos. ¿Por qué? Porque algunos los han secuestrado, ¿verdad? Y se pierden años de sus hijos, y cuando vuelven, ya el niño que tenía tal vez 8, 7, 6 años ya tiene 15, 16 y 17, y se le perdió los mejores años de la vida, perdió los mejores momentos de su vida junto a su hijo. Eso es un privilegio que nosotros tenemos, hermano. O sea, si usted tiene a sus hijos hoy todavía a su lado, es un privilegio muy grande. Así ya estén grandes, así hasta ya tengan canas y ya se les haya caído el pelo, pero si están todavía al lado suyo, o por lo menos están cerca, no están muertos, pues hermano, es un privilegio. Es una bendición. Recibir usted en su celular la llamada que diga: hijo, hija, eso es una bendición. Amén. Todos los que estuvimos acá, yo creo que tuvimos el privilegio de compartir con nuestros padres hasta muchos años. Ya por la ¿cómo se dice? Por la ley natural de la vida, pues algunos ya han fallecido, pero los tuvimos desde niños hasta ya adultos. Por lo menos en el caso de mi padre, él no tuvo el privilegio de compartir casi con mi abuelo, porque mi abuelo falleció cuando él tenía 9 años de edad. Y ya cuando él fallece, mis abuelos se habían separado, porque mi abuelo tenía la costumbre que tiene mucha gente aquí en el pueblo, hermano, muchos capataces y mayordomos de fincas, que cuando llega el día sábado, ¿verdad? ¿Les gusta qué? Y es más, él ya no era solo el día sábado,
Porque resulta que él se iba en la mañana para el jornal con su molla de guarapo, que dicen, ¿verdad? Fresquito, pero a lo largo del día, por el calor del día, se iban poniendo fuerte, fuerte. Y cuando ya llegaba en la tarde, hermano, pues ya estaba él alegre. Y él cuando tomaba, hermano, dice mi padre, cuando estaba bueno y sano era todo un caballero, pero cuando tomaba se transformaba y sacaba a plan de machete a todo el mundo. Dice mi papá, yo de niño recuerdo de 6, 7 años tener que haber dormido escondido en los galpones con mi madre porque mi padre llegaba borracho a sacarnos a machete. Entonces mi abuela no aguantó ese ritmo. Ellos vivían por allá cerca al playón, a un sector que se llama Cachiri. Yo no sé si alguno lo ha escuchado. Tenían por allá una finca. Mi abuela deja tirado todo eso por allá y se viene para Bucaramanga a lavar y a planchar porque no aguantó ese ritmo. Y al tiempo mi abuelo fallece. Entonces mi padre no tuvo el privilegio de tener a su papá con vida hasta adulto. Y todos acá tenemos ese privilegio. Yo a mis hijas les digo, ustedes tienen ese privilegio de que tienen a sus padres con vida. Yo tengo ese privilegio y por lo cual doy gracias a Dios. Sé que algún día por la ley natural de la vida ellos ya no van a estar, pero tuve el privilegio de verlos crecer. O sea, Dios ha hecho cosas grandes con nosotros, hermano. Son detalles que a veces uno los ve normal y natural, pero que son cosas que valen, hermano, que valen la pena. Tener el privilegio de tener familia cerca, eso es un privilegio. ¿Cuántas personas hay por situaciones de la vida les tocó irse a otro país, hermano, emigrar? Y están solos en un país desconocido. Tengo un amigo que está en España y cada rato me llama, ¿cierto? Que me dice, Javier, yo acá estoy solo, yo no tengo con quién hablar. Me siento solo. Llego a mi cuarto en la noche después de trabajar y miro para el techo porque mi hijo está en Colombia, mi mamá está en Estados Unidos, mis hermanos están allá en Colombia, mi familia está en Colombia y yo estoy aquí solo. Pero el hecho, hermano, de que usted y yo estemos rodeados, así sea de un familiar, eso es una bendición. Eso es una bendición. O sea, Dios, hermano, ha hecho cosas grandes con nosotros. Maravillosas cosas ha hecho. Y por eso el salmista en el versículo 1 dice, alabaré a Jehová con todo mi corazón. Con todo el corazón. Dice el primer versículo, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Hay otra versión que me gusta mucho y dice, ustedes los honrados, únanse a mí para alabar a Dios de todo corazón. O sea, lo primero que debemos hacer, recordando las maravillas de Dios, es alabarle con todo el corazón, no a medias. O sea, una verdadera adoración, alabanza y adoración a Dios por sus maravillas es de todo corazón. Mire lo que dice el Salmo 156, dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. O sea, si usted está vivo, alabe a Jehová. Alabe a Dios. La gente afuera, hermano, por cualquier situación empiezan a decir unas palabrotas. ¿No los ha escuchado? A veces hasta contentos empiezan a insultar. Pero a nosotros nos dice la palabra que debemos es alabar a Jehová. Tanto en lo público o en lo privado como en lo público. O sea, tanto en mi oración personal, en mi vida, como en la calle. Mire lo que dice el Salmo 149, verso 1. Si quiere, vaya allí. 149, ahí más adelantico, versículo 1. Un salmo que hemos oído muchas veces. Alabado sea el Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Dios se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten.
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre. O sea, hermano, así usted esté acostado ya para irse a dormir, alabe al Señor. Gracias, Señor, te alabo por este día. Si sea en la mente, Señor, gracias. Hoy fue un día maravilloso, Señor, gracias por todo lo que me diste hoy, porque estoy aquí en la casa. Mire que dice que aún sobre sus camas, o sea, en todo momento alabe al Señor, alabe a Dios, exalten a Dios con sus gargantas, mire, y espadas de dos filos en sus manos. O sea, aún en momentos de batalla espiritual, de guerra, de dificultad, alaben a Dios, alaben al Señor, alaben a Dios, porque Dios es bueno, hermano. Hay otro salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, mire que la indicación de alabar a Dios por sus maravillas es todo el tiempo. Es todo el tiempo, alabe al Señor. O sea, no va a depender de las circunstancias para que usted alabe. Simplemente es alabe a Dios porque Él es Dios. Hubo por allá dos hombres, hermano, que aún estando en una cárcel, atados de pies y de manos, cantaban himnos al Señor. Eso está en Hechos 16, si quiere vaya ya un momento. Hechos capítulo 16. Hechos está después ¿de qué libro, hermano? ¿De qué evangelio? Según San Juan. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 16, sí, ahí está. En el versículo 24. Versículo, mire, podemos leer desde el versículo 22 lo que dice. Mire lo que van a pasar estos hombres, hermano. Hechos 16, 22. Dice que y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quién? Contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron ¿qué? Ordenaron darles tinto con pan, ¿cierto? Ordenaron darles tinto con arepita, esa arepita de trigo que le queda tan rica, hermana Yolanda. Dice que ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. Y la vara tenía una particularidad, y era que donde golpeaba hacía el hematoma, reventaba por dentro, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. ¿En dónde? En una ciudad llamada Filipos, donde Pablo escribe la epístola a los filipenses. Estaban en Filipos predicando con Pablo y Silas, y llegaron la gente a decir: esta gente está enseñando costumbres raras. Como nos dicen a nosotros, estos evangélicos. Dijo hace poco el cura: ¿quién dijo que orar por los niños? Por los niños no se debe orar. Mire esta herejía que este hombre está diciendo. ¿Cómo que no hay que orar por los niños? Claro que hay que orar por ellos, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja. Es que un niño es inocente, sí, hasta cierta edad el niño es inocente. Usted ve que un niño de 1 y de 2 añitos anda desnudo corriendo por la casa y sin ningún temor, porque está en la inocencia. Pero llega un momento en que el niño dice: no me mire. Se tapa y dice: no me mire. A él ya sabe. Llega el momento en que el niño dice o sabe que es el bien y que es el mal, y que aún así un niño, hermano, así usted se sorprenda, un niño puede ir al infierno. Claro que sí. Por eso los judíos, y lo hablábamos el jueves en la predicación del estudio de la palabra del día jueves, por eso los judíos hasta los 12 años enseñaban a sus hijos la ley, y el niño a los 12 años ya debía haber leído toda la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y la tenía que tener memorizada. Y el padre le hacían lo que llaman, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Lo vimos el jueves. Le conoce como el bar mitzvah,
que es una ceremonia, una fiesta que ellos hacen para, de ahí para adelante le dicen al muchacho, usted a partir de ahora responde ante Dios. Yo ya le enseñé la ley y a partir de ahora usted va a responder ante Dios por sus actos. Ya tiene conciencia el muchacho, ya sabe qué es el bien y qué es el mal. Y a ellos los estaban torturando por esto. Y mire, ordenaron que azotarles con varas. Y mire, después de haberles azotado poquito, ¿qué dice? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró que los pies... O sea, miren esta situación, hermano, en la que el apóstol Pablo y Silas estaban metidos. O sea, estaban predicando el mensaje del Señor y los azotaron, los golpearon, los insultaron, los tuvieron que haber insultado. Y fuera de eso no los dejan ir, sino que ¿qué hacen? Le dicen al carcelero, hágame el favor y los mete allá a la cárcel. Y el carcelero no solamente siguió la orden, sino que hizo que los metió en el calabozo de más adentro. Y en tierras del Medio Oriente, hermano, una cárcel, un calabozo era un lugar muy húmedo. Pero no la humedad de acá, esa humedad que sofoca, que acalora. Ahora usted imagínese a ellos metidos por allá en la oscuridad, donde pasaban las ratas, donde pasaban las cucarachas, hermano, y fuera de eso, de pies y de manos en el cepo, que era un instrumento de madera donde usted lo sentaban, ponían los pies, ahí lo aseguraban y luego las manos. O sea, usted no podía moverse para ningún lado. Y mire, ¿y qué estaban haciendo ellos? La obra de Dios. Por eso a veces uno dice, lo que uno vive, hermano, es muy poco comparado a lo que estos hombres ya vivieron. Cualquiera podría estar diciendo, yo por acá es que predicando y mire lo que me está pasando. Yo que siéndole fiel a Dios y yendo a la iglesia el domingo y el martes y el jueves y siendo fiel con diezmos y ofrendas y sirviendo y haciendo una cosa y otra. Y mire todo lo que me pasa. Yo por allá no vuelvo a la iglesia. Pero mire estos hombres que estaban haciendo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. O sea, en medio de esa dificultad ellos estaban recordando las maravillas de Dios. Oh, qué tremendo. A veces uno está pasando un problema leve y ya uno siente que se va a morir. A veces hay una dificultad pequeña en la vida y ya decimos, ya esto se acabó, no sé qué hacer, voy a salir corriendo, Dios mío, yo me voy de aquí, no vuelvo por acá. Hasta aquí llegué. Pero mire que estos hombres estaban realmente en un peligro de muerte. O sea, ellos donde estaban en cualquier momento les podían decir, les vamos a volar la cabeza. Y estos hombres estaban tranquilos, cantándole al Señor, recordándole, Señor, gracias por tus bondades, tú has sido bueno, Señor. ¿Qué hacemos en medio del problema? Cantamos al Señor y le decimos, Señor, gracias porque a pesar de que estoy viviendo un momento difícil, tú me has ayudado hasta aquí. Y mire que los presos los oían. Y fue tan grande el impacto espiritual en el mundo espiritual que estos Pablo y Silas lograron, que sobrevino de repente un gran terremoto. Y el poder del Espíritu Santo sobre Pablo y Silas. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Mire este milagro tan grandioso cuando usted recuerda las maravillas de Dios. O sea, ¿estamos nosotros alabando a Dios de todo corazón? Es la pregunta. ¿Estamos de verdad en nuestra vida diaria agradecidos con el Señor por todas sus maravillas? ¿O solamente alabamos cuando estamos llenos de plática? Cuando está el mercado lleno en la nevera, ¿verdad? Ahí sí decimos, gracias Señor, qué bueno eres. Pero cuando solamente hay aguapanela, pan,
también decimos, Señor, gracias. Cuando a veces corresponde solamente huevo al desayuno, huevo al almuerzo y huevo a la comida. Pero es una bendición porque hay algo. Gracias, Señor. Gracias. Yo en eso soy poco exigente, ¿cierto? Yo le he dicho a mi familia, yo salgo económico, salgo barato. Porque yo puedo desayunar con un plato, almorzar con el mismo plato y comer con el mismo plato. Y le digo, Señor, gracias. Gracias, porque hay gente que no tiene ni siquiera un vaso de agua para tomarse, porque donde viven no hay agua, hay escasez de agua. O sea, mire que esto nos pone a pensar, ¿será que yo estoy recordando las maravillas de Dios? Hasta el día de hoy, ¿estoy siendo agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho conmigo? Porque primero debo alabarle en ese momento, decirle, Señor, gracias. No importa si estoy agradecido porque acabo de recibir una bendición, gloria al Señor, gracias, Señor. Pero si acabo de recibir una mala noticia, Señor, gracias, pues tú sabes qué pasa conmigo, tú eres el dueño de mi vida. Y continuamos ahí, hermano, en el Salmo 111. Las obras de Jehová son dignos de estudio. Y usted va a decir, ¿de estudio por qué? Mire, hermano, lo que ha hecho el Señor en el universo ha sido tan maravilloso, y lo vimos en el estudio de el poder de Dios en la creación, que duramos como 3 meses haciéndolo. Los científicos descubrieron algo que se llama, no sé si usted lo ha oído, la partícula de Dios. No sé si le suena ese nombre, la partícula de Dios. Ese es el nombre popular de una partícula elemental que explica por qué el resto de las partículas del universo pueden formar una masa. Es decir, sin esa partícula de Dios, las otras partículas o átomos no tendrían la masa necesaria para formar átomos, estrellas, planetas, es decir, la vida. Mire esto. Esta partícula fue propuesta por allá en el año 1960, pero no fue aprobada sino hasta el año 2012. Este apodo fue pensado en resaltar la importancia en el universo, pero no tiene ningún significado religioso. O sea, ellos no lo hicieron pensando en la religión, pero aún así le dieron el nombre a la partícula de Dios. Básicamente, lo que ellos querían explicar es cómo a través de esa partícula podía todo en el universo formarse. Y querían darle la explicación acotándole esto al Big Bang. Porque para muchos científicos todo en el universo se formó por una explosión. Y como lo vimos en una parte del estudio, la única explosión que hubo en el universo fue esa explosión de luz que salió del trono de Dios cuando Dios dijo, sea la luz. Mira esto tan tremendo. Dios dice, sea la luz, y no había ni sol, ni luna, ni estrellas. Pero del trono de Dios, explican los rabinos, los estudiosos, los científicos judíos, sale una luz que ilumina todo en el universo, lo que Dios había creado hasta ese momento. Y esa es la explosión que hay. Y esa explosión permite, a través de la palabra de Dios, que todo sea creado en el universo. Mire esto tan tremendo, que uno estudiándolo le pone la cabeza así como Jimmy Neutron, así grandota. Dice el versículo 2, grandes son las obras de Jehová. Dice grandes, o sea, Dios hace cosas extraordinarias. Si no, mírese usted en un espejo, hermano. Mírese en un espejo. Alguien va a decir, pues físicamente no soy como muy bonito. No, usted es hermoso porque lo hizo Dios. Usted es hermosa, hermana, porque a usted la hizo Dios, la creó Dios. A su imagen
y semejanza. A lo que Dios hace es extraordinario. Imagínense nosotros tiramos las orejas aquí en la frente. ¿Cómo nos veríamos de raros, cierto? Extrañísimo. Nada más usted mire esas personas que nacen con 6 dedos, hermano, cómo se ven de extrañas. Porque son mutaciones genéticas. Pero lo que Dios hizo perfecto, hermano, o sea, somos perfectos nosotros. Todo nuestro sistema, nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo se articula, cómo se mueve, todo es perfecto. Alabado sea el Señor. Grandes y extraordinarias. Y no solamente eso. Mire que dice que son, mire el versículo 3, gloria y hermosura es su obra. O sea, no solamente son grandes y extraordinarias, sino hermosas las obras de Dios. Son hermosas las obras de Dios. Y definitivamente aquí que estamos rodeados de naturaleza, hermano, podemos ver las maravillas del Señor, hermano. Cómo Dios hace las cosas de hermosas. Y no solamente son grandes, extraordinarias, hermosas, sino que dice el versículo 4 que ha hecho memorables sus maravillas. O sea, memorables porque no debemos olvidar las maravillas de Dios. Vaya al Salmo 103, ahí retroceda un par de hojas. Salmo 103. Es un salmo que está en contexto. ¿Un salmo de quién? De David. Salmo 103. Dice el Salmo 103, versículo 2: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno. Ninguno es ninguno, hermano. Ninguno es ninguno. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, hermano, mire, no olvide usted todo lo que Dios ha hecho por usted. No lo olvide. No lo olvide. Por muy difícil que se le esté poniendo la vida en estos días por ahí, no olvide todo lo que Dios ha hecho por usted. Recuerde las veces que Dios lo salvó, que Dios le dio bendición, que Dios le dio lo que usted quería, que Dios le dio la salvación de su familia, de sus hijos. O sea, recuerde todo eso, hermano. Y no se mueva de ahí, de ese Salmo 103, no se vaya a mover de ahí. Pero mire lo que sigue diciendo en el Salmo 111, yo se lo leo para que no pierda el hilo. Dice que ha hecho maravillas, ha hecho memorables sus maravillas. Y dice, clemente y misericordioso es Jehová. O sea, está revelando el carácter de Dios a través de sus maravillas. O sea, Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace memorables sus maravillas. Y también revela su carácter a través de su creación. Mire lo que dice el Salmo 103 en el versículo 8, que es complemento con el versículo que acabo de leer en el Salmo 111, versículo 4. Misericordioso y clemente es Jehová, pero le agrega algo más: lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. O sea, mire que a través de las maravillas de Dios podemos ver su carácter. Porque Dios no hace nada malo. Dios no hace nada malo. Hace cosas extraordinarias, o sea, cosas magníficas, cosas hermosas, cosas memorables. O sea, recuerde todo el tiempo esas cosas que Dios ha hecho por usted. Y fuera de eso es misericordioso y clemente.
Otro versículo dice: misericordioso y clemente es Jehová para con los que le buscan. O sea, hermano, es una constante en estos pasajes de la Biblia recordar las maravillas de Dios y meditar en todo lo que Él ha hecho con nosotros, todas las misericordias que Él ha tenido para con nosotros. Alaba al Señor. En el versículo 5 del Salmo 111, si quiere vuelva allí. Vive Dios para siempre. Dice: ha dado alimento a los que le temen. ¿No es cierto que el Señor nos ha alimentado hasta el día de hoy, hermano? Creo que aquí de todos los que estamos acá, ninguno nos hemos acostado sin comer. Una vez tenía yo tal vez unos 5 años y preguntó la esposa del pastor en el culto. Iban a recoger la ofrenda y: hermanos, aquí todos Dios nos ha bendecido. Creo que aquí ninguno se ha acostado sin comer. Levante la mano el que se ha acostado sin comer. Y pues yo, como era niño, pues yo levanté la mano. Entonces la hermana dice: ¿usted se ha acostado sin comer, papito? Y le pregunta a mi mamá: hermana, ¿su hijo se ha acostado sin comer? Sí, es que él a veces se queda dormido y no come, porque se queda dormido y ya no alcanza a comer. Pero todos aquí, por voluntad propia, de pronto sí nos hemos acostado sin comer. Un día que tal vez llegamos cansados y dijimos: ay no, yo estoy muy cansado, yo no voy a comer hoy. O comí mucho al almuerzo. De pronto almorcé tarde, como ayer almorcé tarde y comí mucho, y ya a la hora de la comida uno dice: no, yo ya me tomo por ahí un juguito, un vasito de café por ahí, ya con eso ya. Pero siempre ha habido algo en nuestra mesa para comer, hermano. Demos gracias a Dios por lo que Él provee. Ha dado alimento a los que le temen. O sea, Dios provee para sus hijos. Mire lo que el Señor Jesús dice en Mateo 6, hermano. Mateo 6, 26. Ahí hay una tremenda enseñanza del Señor, porque Dios provee a sus hijos, hermano. Dios le provee a sus hijos. 6:26 dice en Mateo. Alabado sea el Señor. Mateo 6:26. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice, hermano? Déjalo duro. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Y es verdad. En estos días estaba yo por ahí en un parque, hermanos, orillé mi vehículo y yo sentí que me tiraron como una piedra aquí, como una pepa, duro. Yo tenía un bolso y yo volteé a mirar y yo hasta pensé que alguien me había tirado por ahí alguna pepa, una pelota. Y volteé a mirar y no, vi unos muchachos ahí como hablando y yo al ratico arranqué y tuve que acomodarme el bolso por algo y me di cuenta que me había bombardeado una paloma ahí en todo el bolso. Pero vino a mi pensamiento, o sea, eso que viene un pensamiento en cadena. Yo dije, qué tremendo. Era bastante grande, yo dije, o sea, tenía que ser un pájaro grande. Y comió bastante. Y yo dije, si una palomita o un animalito de estos puede comer bastante, ellos lo que comen son semillitas y hojitas, y ellos pueden comer porque Dios les provee. Ahora, ¿por qué Dios no me va a proveer a mí? Y vino a pensamiento este pasaje de Mateo 6:26, donde el Señor le dice a sus discípulos: ¿ustedes por qué se afanan de lo que han de comer? Mire las aves del cielo, ellas ni siembran, ni cultivan en graneros, ni trabajan ni siquiera, y Dios las alimenta. Ahora, ustedes no valen más, hermano. O sea, Dios no se olvida de nosotros. Dios sabe quiénes somos nosotros. Es más, Dios recuerda y sabe nuestra condición, sabe que somos polvo. Vuelva allí al Salmo 103, que tiene muy en contexto con el Salmo 111 de lo que estamos viendo.
O sea, Dios, hermano, Él recuerda quiénes somos nosotros. Sabe de qué tenemos necesidad. Sabe cómo estamos hechos porque Él mismo nos formó. Salmo 103, versículo 14. Mire lo que dice. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire lo que dice el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, mire el Señor cómo tiene cuidado de nosotros, hermano. O sea, Él nos provee nuestros alimentos. ¿No es maravilloso esto? Su poder se manifiesta en favor de su pueblo. Podemos hablar, hermano, confiadamente con Él, porque usted puede arrodillarse y hablar con el Señor confiadamente. Y sabemos que Dios lo va a oír. Sabemos que Dios nos va a oír. También podemos esperar en Él confiadamente todo el tiempo, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Pero también nosotros, como dijo Job allá en su libro, podemos esperar en Él aunque Él nos matare. Él lo dice, versículo 15 de Job 13. No vaya allí, yo lo busco. Dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job estaba viviendo un momento difícil. Hasta la esposa le había dicho: maldiga a Dios y muérase. Todavía retiene usted su integridad. O sea, como cuando su familia tal vez le dice: usted todavía, a pesar de lo que está viviendo, va a la iglesia. Todavía usted va, es que allá a la iglesia, allá de las 3M. Todavía, a pesar de lo que usted está viviendo, su hijo, su hija, la necesidad que usted está viviendo, usted todavía le sirve a Dios. Pues aunque Él me matare, en Él esperaré. Y Job en ese versículo dice: no obstante defenderé delante de Él mis caminos. O sea, si yo tuviera la posibilidad de hablar con Dios, yo me justificaría. Y de hecho Job va a tener la oportunidad de justificarse. Y se va a desahogar con Dios. Y Dios lo va a dejar. Dios va a dejar que Job se desahogue y que diga todo lo que tenga que decir. Pero después de que Job habla, Dios le dice: ahora voy a hablar yo. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo formaba los cielos? Porque Job va a empezar a decir en pocas palabras: Señor, yo he sido justo, yo he sido bueno. Y era verdad, porque Dios mismo lo va a reconocer. Y va a empezar a reclamarle a Dios por su condición. Pero Dios le va a decir: ¿usted dónde estaba cuando yo formaba los cielos, la tierra y todo lo que existe? O sea, usted me va a decir a mí cómo es que yo tengo que guiar su vida. Y después Job, ¿qué va a tener que decir? Yo definitivamente de oídas te había oído, Señor. Hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job entendió que al final Dios era el que lo sostenía y que Dios era el que le proveía, y que recordó que Dios lo había bendecido muchas veces antes. Y el postrer estado de Job, hermano, vino a ser superior al primero. Porque Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Usted puede estudiar la historia en su casa y va a ver cómo Dios le va a dar el doble de todo lo que Job tenía. Pero ¿por qué? En el momento que Job empieza a recordar las maravillas de Dios. Vaya allí al Salmo 111, donde estamos de texto base el día de hoy. Gloria al Señor. En el versículo 7 dice que las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Dios es justo en todo lo que hace, hermano. Aunque a veces nos parezca que no, como que eso me pasó, eso como que no es muy justo, como que no está como muy bien lo que me está pasando. Pero Dios es justo en todo lo que hace. Mire lo que dice el versículo: fieles son todos sus mandamientos. O sea, todo lo que Él hace es fiel.
suceda lo que suceda. Nosotros como seres humanos sí somos injustos. Por allá en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno y que todos hicimos el mal. Pero Dios sí es justo. Es el único justo. Sus mandamientos son firmes y confiables. O sea, Dios no cambia, hermano. Nosotros sí cambiamos. Hay una doctrina hoy en día, hermano, de estas iglesias modernas donde dicen que como que todos los tiempos cambian y que Dios también cambia. No, Dios no cambia, hermano, ni tiene sombra de variación. Él es fiel. Él algo que dijo, Él lo cumple. Vaya a Isaías capítulo 40, verso 8, hermano. Ahora que recuerdo este verso. O sea, Dios va a permanecer fiel siempre. Dios no va a cambiar. Sus mandamientos son firmes. Aunque nosotros vivimos en un mundo que es cambiante, hermano, que todos los días cambia, que la gente hoy dice una cosa y mañana dice otra. Ese que le dice yo estoy con usted en las buenas y en las malas, y chocan puños y manos y hacen su saludo y toda la cosa, mañana le va a dar la espalda. Es así. Dios no, pero el hombre sí. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios para siempre. Permanece para siempre. O sea, todos, hermano, todos los hombres hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Por X o por Y motivo, la gente cambia de pensamiento y cambia de manera de ver la vida y dice, no, ayer quería esto, ya hoy no lo quiero. Pero Dios, hermano, es fiel y Él permanece para siempre. Dios es fiel y Él, su palabra la cumplirá en nosotros. No olvidemos todo lo que Él ya ha hecho antes, sus maravillas, hermano. No lo olvidemos nunca, porque así como el mismo Dios obró maravillas en el pasado, Él las obrará en el presente y en el futuro. Aunque el mundo cambie, hermano, porque el mundo hoy sí que cambia, Dios de la gloria. Hoy en día, hermanos, con esto de la tecnología, todo cambia de una manera tan impresionante. O sea, esto cambia de una manera tan impresionante. En estos días hablaba yo con mi hija mayor de eso, de cómo en mis tiempos la tecnología era tan diferente a la de hoy, y no han pasado muchos años, pero ya han pasado ciertos años. Inclusive mi hija Alexia, en estos días yo le decía, hace 20 años yo iba en el grado que ella está cursando ahorita, y ella me dijo, hace 20 años ya, papi. Sí, hace 20 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Y las cosas cambian. Antes, para recibir una llamada, ¿qué tocaba? ¿Ir a dónde? Al telecom. Aquí había telecom, supongo que sí. El emblema de la hormiguita, el del telecom. Y ya, señora Carmenza, tiene una llamada en el telecom. Vaya, corra, que allá allá la van a llamar al telecom. Vaya y haga fila y espere. Ahora ya, cada uno tiene su teléfono. ¿Quién se iba a imaginar hace 30 años, 40 años que cada uno iba a tener un teléfono en el bolsillo? Y a donde fuera, sin cable ni siquiera. Pero todo cambia. Todo cambia, hermano. Hasta las amas de casa no me mentirán. Hasta la forma de hacer aseo ha cambiado. Porque antes no habían todos estos químicos que hay hoy en día para hacer aseo. Antes era el jabón Rey solamente. Y un trapero y hágale. Hasta para cocinar también ha cambiado las cosas. Antes eran ollas de ¿qué? De barro. Las ollas de barro, las populares ollas de barro. Ahora hay de
todas las cantidades, hasta en cerámica y piedra y granito y una cosa. Y ya, ahorita con esto de la olla arrocera ya solo usted echa ya el arroz, ¿verdad? Y ya listo, ya le pita cuando esté o le prende el bombillito y ya. O sea, todo ha cambiado. Hay todo un proceso para hacer café como tocaba. Todo el proceso, hermano, del café. Séquelo, ¿cierto? Y ya después muélalo. Y ya después ahí sí podía hacer uno el café. Ya ahorita no, ya ahorita usted va a la tienda, pide un sobre instantáneo, se lo echa ella, revuelve con agua caliente y ya, listo, eso fue todo. Todo ha cambiado, hermano. Pero Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre, hermano. Entonces, o sea, gracias al Señor, gracias a Dios, Dios no cambia, hermano. Usted imagínese si el Señor fuera como nosotros. No, yo los había salvado, pero ya no, todos se van a condenar. Y por allá la semana, bueno, ahora sí ya los voy a perdonar. No, el Señor cambia, no cambia, hermano. El Señor permanece y Él perdona y ya olvida, y eso queda ahí en el pasado y uno tiene que permanecer fiel al Señor. Gracias a Dios, pues Él no cambia, hermano, y no es como nosotros. Pero el Señor, hermano, a pesar de que es grande en misericordia, pues todo tiene un límite. Todo va a tener un límite. Y finaliza este pasaje en el versículo 9, hermano, diciendo, y en el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, Dios es digno de reverencia en todo. Y hay cantidad de versículos, hermano, podemos ver algunos. Job capítulo 28, versículo 28, que hablan de esto. Alabado sea el Señor. Job 28, 28. Hermana Carmenza, ¿lo tiene? Hermana Dara, que ya lo encontró. A ver, hermana Dara. Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. O sea, el apartarnos del mal, hermano, nos hace inteligentes. Apartarnos del mal, del camino del mal, nos hace inteligentes. Ahora, hermana Carmenza, Proverbios 1:7. Proverbios. Hermana Yolanda, si puede buscar por favor Proverbios 9, versículo 10. (9:10), hermana Yolanda. Mire, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo cada rato le digo a mis hijas, pero déjese enseñar. Porque el ser humano es muy dado a que, ay, pero yo ya sé, no me digan. No, déjese enseñar. Porque el que desprecia la enseñanza está siendo insensato. Yo creo que si a todos nos dieran la posibilidad de volver a nuestros 15 años, pero con la sabiduría que tenemos ahorita, yo creo que todos lo aceptaríamos, ¿cierto que sí? Cometeríamos menos errores, nos equivocaríamos mucho menos. Pero como dice este gran hombre de Dios, cuando uno aprende a vivir es que ya se va a morir. Hermana Yolanda, ¿qué dice el pasaje? Mire, el temor de Jehová es la sabiduría. O sea, el hecho de que usted tema a Dios, hermano, usted ya está siendo sabio. Es el principio para la sabiduría. Y este proverbio dice, le añade algo más. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, cuando yo empiezo a conocer a Dios, me hago inteligente, hermano. Por eso los hijos de Dios somos inteligentes.
Si no hubiéramos sido yo inteligente, hermano, el día viernes me hubiera quedado hasta las 10 de la noche allá esperando paso. Mi esposa se reía por el video que le envié. Yo llegué allá a donde estaban tapando, hermano, y estaban agresivos porque estaban con palos y todo, y estaban allá levantando el codo. Y una persona así se pone agresiva. Entonces yo qué dije, no, yo voy a ser inteligente. Le dije a mi hija, bájese, quite el casco, siéntese allá. Espéreme a ver cómo pasamos la moto. Y me metí allá con ellos y compartí con ellos y estaba allá ahí en medio de la protesta. Y a medida que ellos se descuidaban, iba y corría un poquito la moto. Y le iba corriendo, y le iba corriendo. Y en un momentico necesitaban que pasara otra moto de los que venía con ellos. Y me dijeron, vecino, venga, corra la moto. Ya, claro, la corro. Y ahí ya la pude pasar. Pero no me fui de una vez. Esperé que se descuidaran ahí un momentico. Y le dije a ella, vaya echando. Y pasé la moto y me pude pasar. Pero Dios le da a uno esos tips, hermano. Ese es el Señor que le va dando a uno esa sabiduría, esa inteligencia para uno actuar en esos momentos. Si yo me estreso y me pongo a pelear con ellos, hermano, allá me quedo. Antes me sacan de ahí donde estaba. Pero Dios le va dando a uno la inteligencia, hermano, para uno actuar, para uno saber cómo tomar ciertas decisiones, saber cómo actuar en ciertos momentos. Es más, cuando un hijo de Dios lee la palabra con continuidad, los niños, ellos empiezan a adquirir una interpretación de lectura mayor a la de los demás. Ahí se cumple la palabra de Daniel, que dicen que Sadrach, Mesach y Abednego eran 10 veces mejores que los otros. Yo recuerdo, hermano, cuando yo estaba en el colegio, a mí era que me ponían a leer en todas las izadas de bandera. Yo decía, ¿pero por qué? Porque es que los otros leían, amén, hermana Carmenza. Con la Biblia, claro. Hay personas que han aprendido a leer con la Biblia, hermano, que no sabían leer y cogieron la Biblia y empezaron a gaguear, pero ahí poco a poco fueron aprendiendo y aprendieron a leer con la Biblia. Y yo me acuerdo, hermano, que yo, claro, ponían a los otros compañeros y esos hermanos se quedaban. Y Dios me daba esa facilidad. Y con el hecho de leer la Biblia, hermano, era como si me abriera el entendimiento, porque yo en clase, hermano, yo las captaba todas así. Y habían compañeros que les explicaban y no, cerrados, trancados y con la llave extraviada por dentro. Pero el Señor me daba esa facilidad, hermano, por leer las Escrituras. Claro, porque Él dice que el conocimiento, dice el proverbio, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Usted quiere que sus nietos, que sus sobrinos sean inteligentes, póngalos a leer la Biblia, hermano. Cuando empiecen a leer, póngalos a leer la Biblia. Mire, mamita, papito, lea esto. Hay Biblias para niños, entonces póngale a leer la Biblia. Mira, allá van unas ovejitas, tan bonitas que son las ovejitas. Que todos somos ovejas del Señor. Esto nos deja un mensaje claro, hermano. ¿Quiere ser sabio? Recuerde quién es Dios. Apártese del mal y reconozca las obras del Señor. No hay una oportunidad de vivir sabiamente alejados de Dios. No la hay, hermano. No la hay. No hay una oportunidad de vivir sabiamente alejados de Dios. El Salmo 111, si quiere volvamos allí para ir terminando en esta mañana. Termina con una contundente frase y es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto significa que no se trata de tener más conocimiento teórico, no, sino de vivir rendidos a los pies del Señor. Dios no busca admiradores de sus obras, busca hombres, mujeres, niños, ancianos, todo ser humano que al recordar lo que Él ha hecho, decida vivir para Él con todo su corazón. Por eso el versículo 10 dice:
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En esta mañana, hermano, váyase con esa consigna. Recuerde siempre las maravillas de Dios. Siempre. No recuerde lo malo, lo negativo que le ha pasado en la vida. Porque cuando empezamos a recordar todas esas cosas nos hacemos daño y empezamos a ver negatividad por todos lados y a ver las cosas malas y a ver las cosas negativas. No, recuerde siempre lo bueno del Señor. Recuerde siempre lo bueno que Dios ha hecho, todo lo que Dios le ha dado. Que usted diga, pero Dios, ¿qué me ha dado? Mucho. Le dio la vida, le dio la salvación, le dio la gracia, le dio la vida hasta el día de hoy. ¿Cuántos familiares suyos se han muerto jóvenes? Se han muerto de adolescentes, de 20 años, de 30 años. No han pasado de esa edad, pero Dios le ha permitido a usted llegar hasta esta edad del día de hoy. Eso es algo para recordar y decirle, Señor, gracias porque me has dado vida. Hay gente que dice, no, yo me muero y me voy para el cielo. Sí, pero no es cierto que es bonita la vida. Que es bonito vivir. Porque que le digan a usted se va a morir, le queda un mes de vida. Pero si no lo hace. Pero vivir para Dios, hermano, vivir aquí la vida y vivirla para Dios es algo muy hermoso. Levántese en esta mañana y pídale al Señor, ahí en su oración, dígale, Señor, ayúdame a recordar siempre tus maravillas, Señor. Ayúdame a recordar siempre, Padre Santo, todo lo bueno que tú has hecho conmigo, Señor.